Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, bienvenidos a la sesión conjunta de la Asociación de Glaucoma de Occidente con el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Agradezco a la presencia y compañía de los ponentes, así como la mesa de discusión y el honor de esta mesa que me acompaña el día de hoy en la sesión, y sobre todo al doctor Axel Orozco, que es el presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Gracias por la oportunidad y por esta sesión en conjunto. Te cedo la palabra. Muchas gracias y al contrario, Brenda, felicidades. Creo que la Asociación de Glaucoma de Occidente es una de las asociaciones con mayor filiales, con mayor consolidación, y bueno, este trabajo se ha notado. En el reporte y en el boletín informativo les vamos a hacer de su conocimiento lo que ocurrió en la tarde del día de hoy. Fue el primer taller práctico y organizado pues enteramente por la Asociación de Glaucoma de Occidente, y abrió sus puertas pues al colegio. Entonces este tipo de esfuerzos conjuntos son los que estamos buscando que se den, ya que es la manera en que podemos hacer que una actualización médica continua tenga un valor más allá de la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, como hay múltiples técnicas que se vienen y que tenemos que conocer, creo que este tipo de aportaciones de los grupos de alta especialidad son esenciales, y en verdad nada más que felicitarlos a todos por esta gran labor. Como saben, esta es una sesión conjunta y muchos de ustedes que empiezan a conectarse sepan que también hubo una modificación a las sesiones como tal, donde el acta de la sesión anterior se sube en línea, la pueden consultar y ya no se hace esa lectura para pasar directamente pues a temas del colegio en la primera sección. Yo simplemente, como dentro de esta sección, quiero puntualizar que todos los oftalmólogos del socios pueden obtener una cuota preferencial de la Sociedad Mexicana, y así a su vez en Mérida, en el Congreso que ya es en unas 3 semanas, tener acceso a la cuota preferencial. En realidad es un congreso bastante interesante, el primer congreso presencial después de la pandemia. El último nacional, como todos ustedes saben, pues fue suspendido por obvias razones, y es una gran oportunidad para retomar la actualización médica de forma presencial. Entonces, no dejen de acudir a Mérida. La sociedad está poniendo una noche de hospedaje y cuotas preferenciales, y va a haber muchas participaciones de los asociados del colegio allá. Muchos de nosotros hemos mandado trabajos libres, hay cursos, transcongreso. En verdad, no pierdan esta oportunidad. Y también comentarles que ya tuvimos la primera reunión social de nuestro colegio. Como muchos de ustedes saben, se separó la actividad social de la académica, y ya cada mes contaremos los últimos jueves de cada mes con una sesión sociocultural. Tuvimos, la verdad, un evento padrísimo. Vinieron 3 fotógrafos a exponer su obra. Tuvimos música, tuvimos cena y más de 70 asistentes. Recuerden que la Casa del Oftalmólogo pues, es un lugar bastante amplio, semiabierto, con terraza, entonces se presta. Este mes también tenemos a finales de mayo la segunda reunión sociocultural, y les estaremos haciendo llegar toda esta información. Y pues para no retrasar más la sesión académica, pues los dejo nuevamente con la doctora Brenda, quien es la coordinadora general de esta sesión conjunta y que nos tienen preparada una sesión de alto nivel. Gracias. Gracias, Axel. Bueno, antes que nada, el agradecimiento el día de hoy a la empresa Glaucos y a la empresa SAIS por su importante colaboración en el taller teórico práctico que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias por todo su apoyo incondicional hacia la Asociación de Glaucoma de Occidente y hacia la mesa directiva de este año. Y para mí es un honor, y la verdad es que me siento muy contenta de verlos también de manera presencial. Esta es nuestra primera sesión híbrida de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Yo creo que ya nos extrañábamos. Nos está dando mucho gusto verlos aquí conviviendo y también saludándonos. Y saludos y bienvenidos también a los que están de manera presencial y a los que están de manera también vía Zoom. Para no alargar ya más la bienvenida, le voy a ceder la palabra a nuestro coordinador, el doctor Antonio Pasca. Doctor Pasca, muchas gracias por su compromiso, como siempre, en esta
en esta asociación y en su compromiso con el nivel académico incondicional. Le cedo la palabra, doctor. Él en un momento se va a conectar con nosotros, pero por respeto a todos los ponentes vamos a iniciar la sesión y nos ayudará a coordinar la mesa redonda. Vamos a comenzar entonces con la ponencia de la doctora Yesenia Yolanda Dorantes Díez, la sesión conjunta de la Asociación de Glaucoma de Occidente, la importancia de la facoemulsificación y los MICs en la práctica del oftalmólogo. La doctora Yesenia Yolanda Dorantes es especialista de oftalmología en Fundación Visión en Asunción, Paraguay. Tiene un curso universitario de posgrado en glaucoma en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de Buenos Aires, con alta especialidad en glaucoma en el programa de especialidad médico-quirúrgica en el manejo de glaucoma, dirigido por el doctor José Antonio Pasca Zapata, miembro activo del Consejo Mexicano de Oftalmología, de la Pan American Association of Ophthalmology, del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, del Colegio de Oftalmólogos de Puebla, de la Asociación de Glaucoma de Occidente, es autor de múltiples publicaciones científicas y es actualmente la vicepresidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente, así como director del Centro de Diagnóstico y Control de Glaucoma en la ciudad de Puebla. Bienvenida, doctora Yesenia Yolanda, te damos el foro. Hola, buenas noches, doctora. Mucho gusto. Me da mucho gusto ver a todos, por lo menos vía internet. No sé si me escuchen bien. Problema, te escuchamos perfecto. Ok, entonces les voy a compartir mi pantalla y coméntenme si todo está bien, por favor. Se ve un poco desfasada, doctora. Así se ve bien. ¿Sí? Ok. Sí, excelente. Bueno, iniciaremos primero con la charla de estos dispositivos mínimamente invasivos para la cirugía de glaucoma. Como sabemos, pues estos dispositivos, la finalidad es que disminuyamos el tiempo quirúrgico, obviamente en el quirófano, también el tiempo de recuperación posoperatoria, y también la finalidad es que tengamos un perfil de bioseguridad mucho mejor comparado con las cirugías de filtración.
Estos dispositivos se pueden clasificar de acuerdo a sus mecanismos y a su sitio anatómico de acción, como cuáles a los que actúan a nivel del canal de Schlemm, los que actúan a nivel del espacio supracoroideo, subconjuntival y también a nivel del cuerpo ciliar. Aquellos dispositivos que actúan a nivel de la malla trabecular, pues su objetivo es eliminar la resistencia de la malla trabecular en glaucomas leves y moderados y también en aquellos pacientes con hipertensiones oculares. Los factores determinantes para el aumento de la presión intraocular, principalmente en el glaucoma primario de ángulo abierto, son algunos como la pérdida de la permeabilidad del espesor de la malla trabecular, el colapso del canal de Schlemm y también la resistencia de la corriente en canales colectores. Estos dispositivos se realizan principalmente en ángulos abiertos, pero también se puede realizar en ángulos cerrados siempre y cuando sea posterior a una cirugía de catarata y que estemos seguros que tengamos apertura de este ángulo. En glaucomas avanzados, pues no es como el objetivo, ya que necesitamos una reducción máxima de la presión intraocular y estos dispositivos, pues no es el objetivo. Iniciamos con el iStent. Este dispositivo es desarrollado por Glaukos y el objetivo es respetar la conjuntiva a través de un abordaje AB interno. Y este stent está diseñado para que pueda encajar y permanecer dentro del canal de Schlemm y tiene un extremo puntiagudo que nos facilita la entrada a este canal y esto nos ayuda a tener una mejor salida del humor acuoso. La forma es la forma de un snorkel, tiene un ángulo de 40 grados y este dispositivo está unido a la punta de inserción desechable con un calibre 26. El segmento que se encuentra dentro del canal está recubierto por heparina. Esto nos ayuda a prevenir bloqueo y también fibrosis. Contiene 3 arcos de retención, como podemos ver en la imagen, y estos 3 arcos nos ayudan a que este dispositivo pues se mantenga en su lugar y no se mueva o se migre hacia otra posición. Las medidas pues tiene 1 milímetro de longitud, 0.33 milímetros de altura y 60 microgramos de peso. El iStent Inject es un dispositivo de segunda generación. Tiene 360 micrómetros de longitud, un diámetro de 230 y un lumen de 80 micrómetros. La ventaja es que se inserta directamente a nivel del canal sin realizar ningún ajuste en su ángulo. Tiene también 4 entradas. En la parte superior se puede observar para el paso del fluido con un diámetro de 50 micrómetros cada uno. El dispositivo, el inyector, está formado de acero inoxidable y tiene un calibre 23. Este contiene dos stents para la implantación en el ángulo nasal y se inserta en un ángulo aproximadamente entre 30 y 60 grados. Su ventaja es que tiene una salida directa hacia el canal de Schlemm y también a los canales colectores. Se ha observado que nos disminuye la presión intraocular, pero no menor a la presión venosa epiescleral, que va entre 7.6 y 9.1. Esto podría ser una limitante, como sabemos, en glaucomas, como glaucomas avanzados, ya que no tenemos una disminución de la presión de forma drástica, pero también tenemos la ventaja que nos ayuda a evitar hipotonías. También Baller y colaboradores observó que hay una reducción de la presión intraocular con un dispositivo, viendo que hay una reducción de 21 a 12 milímetros de mercurio y observó que si se adicionaba un segundo dispositivo, tenemos una mayor reducción de la presión intraocular, pero en menor grado. Ahora, ¿cuál es la técnica de este dispositivo? Obviamente necesitamos tener un dominio de la gonioscopía intraoperatoria para que podamos tener éxito en este tipo de dispositivos. Se sugiere que se realice posterior a la cirugía de catarata y que se coloque un miótico para que podamos separar el tejido del ángulo. Cuando estamos empezando con nuestros primeros casos, se sugiere retirar todo el viscoelástico que se encuentra en la bolsa capsular y también en el espacio retroiridiano para que podamos hacerlo de forma más fácil. Ya con otros casos, cuando ya hayamos avanzado, pues eso lo podemos retirar al final. Programamos tanto el microscopio y colocamos la cabeza del paciente de 30 a 40 grados de forma contraria.
y usamos un goniolente quirúrgico. Este goniolente se utiliza una solución de acoplamiento para que podamos tener una mejor visualización de la malla trabecular, y es importante que evitemos la compresión para que las estrías corneales pues no nos quiten visibilidad de la malla trabecular. También evitar la compresión de la incisión principal para evitar la salida del viscoelástico. Posteriormente, ya insertamos a través de la incisión corneal y nos dirigimos hacia el ángulo nasal, como podemos ver en la imagen en el ojo derecho y en el izquierdo, los dos se dirigen hacia el ángulo nasal. Y lo colocamos un tercio anterior de la malla trabecular en un ángulo de 15 grados. Posteriormente, empujamos el talón del dispositivo y levantamos la punta para que tengamos una inserción más fácil a nivel de la malla trabecular. Una vez que ya esté posicionado en el lugar correcto, hacemos la liberación del dispositivo. Y ya con la punta de nuestro inyector podemos empujar el dispositivo para saber si tiene memoria, o sea, que haya regresado a su posición. Entonces, ¿cuáles son los pacientes indicados para estos procedimientos? La FDA aprobó el iStent en pacientes combinados con extracción de cataratas y que tenga el uso de medicamentos de 1 a 3 medicamentos hipotensores, pero principalmente en glaucomas leves y moderados. También aquellos pacientes que tuvieran un adecuado control o un moderado control de la presión. También se utiliza para la reducción de medicamentos, y cuando son nuestros primeros casos, se sugiere utilizar en pacientes donde simplemente la cirugía de catarata nos produce la disminución de la presión intraocular, que tengamos una buena pigmentación y que las estructuras se encuentren visibles. ¿Cuáles son los pacientes que no son los adecuados para estos dispositivos? Pues aquellos que tengan una rápida progresión, que la presión intraocular esté muy elevada, que la cámara anterior esté poco profunda, que tengamos alguna alteración a nivel del ángulo, o en glaucomas secundarios o en el glaucoma neovascular. ¿Cuáles son las complicaciones? En el intraoperatorio, pues la principal es el sangrado. Este reflujo es esperado, ya que también nos ayuda a saber que estamos en una adecuada posición. Pero cuando tenemos un sangrado excesivo, pues nos puede disminuir o dificultar la visibilidad de las estructuras. Y en el posoperatorio, pues también tener un IPM recurrente y tardío, o también se ha observado que hay una implantación inadvertida en el espacio supraciliar. También se ha observado que el blanqueamiento transitorio de los vasos epiesclerales es como un medio para confirmar la colocación precisa del stent, y esto nos puede ayudar como un buen pronóstico. Como podemos ver en las imágenes, en la imagen de abajo tenemos un blanqueamiento de los vasos. También se ha observado que es útil utilizar el azul tripán para confirmar esta adecuada localización. Otro dispositivo que actúa a nivel de la malla trabecular es el Lobnit Surgical System. Este dispositivo pues, realiza dos procedimientos que los dos se encuentran en el mismo dispositivo. ¿Cuáles son? Pues hace una viscodilatación transluminal del canal de Schlemm y también hace un corte de la malla trabecular con un abordaje AVE interno. El viscoelástico de preferencia es utilizar un viscoelástico cohesivo. Podemos utilizar los de Johnson & Johnson, el de Bausch & Lomb o el de Alcon, y se puede repetir en más de un ciclo. Se administra aproximadamente 5.5 microlitros por ciclo o abarcar 20 milímetros, y el volumen total de los diferentes ciclos que se puedan realizar son 11 microlitros. Aquí podemos observar el dispositivo con la salida del viscoelástico. Entonces, ¿cuál es la técnica? Tenemos que empezar con la canaloplastia. Administramos mióticos preoperatorios o intraoperatorios para que podamos mejorar la visibilidad del ángulo. Se hace una incisión corneal, 2 milímetros de ancho, y se inserta la cánula hacia el ángulo, ¿sí? Esta inserción del dispositivo nos va a ayudar a que hagamos una perforación de la malla trabecular de 15 a 30 grados y lo podemos ajustar de 0 a 5 grados, como podemos ver en la imagen superior. El microcatéter se avanza con la rueda que tiene el dispositivo en la parte superior y lo avanzamos aproximadamente 180 grados, como podemos ver en la imagen inferior.
Y posteriormente este microcatéter lo que va a hacer es la liberación de este viscoelástico para que podamos abrir esta zona y tengamos un mejor acceso a los canales colectores. Posteriormente retraemos el microcatéter y lo retiramos por la incisión corneal. Podemos tratar los 180 grados restantes también si es necesario. Posteriormente podemos continuar con la trabeculotomía, que hacemos exactamente el mismo procedimiento y podemos entrar por la misma incisión que ya fue creada previamente o podemos hacer una incisión nueva a nivel de la malla trabecular. Igual se inserta la cánula 180 grados y se extrae posteriormente para tratar los 180 grados restantes. Finalmente se hace el lavado de la cámara anterior y se coloca el miótico. Los efectos adversos, pues puede ser una inflamación intraocular grave y persistente, podemos tener endoftalmitis, desgarros o desprendimientos de la membrana, descompensaciones corneales, entre otras complicaciones. Ahora, otro procedimiento que podemos realizar a nivel de la malla trabecular es GAT, que es la trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopía. Su finalidad es restaurar el flujo mediante el sistema de drenaje fisiológico. También, pues, el objetivo es preservar la conjuntiva y es en glaucomas leves a moderados. Aquí el beneficio es que podemos tratar mayor porcentaje de tejido. El equipo quirúrgico que vamos a utilizar es principalmente un goniolente, una pinza de microincisión de 23G, un microcatéter o una sutura de polipropileno 6050, una aguja 23G, el electrocauterio bipolar de baja temperatura y un miótico. ¿Cuál es la técnica? Pues realizamos una paracentesis supranasal o inferonasal y colocamos viscoelástico en la cámara anterior. Posteriormente, al colocar nuestro goniolente para tener una mejor visualización del ángulo, realizamos una goniotomía de 1 a 2 milímetros en el ángulo nasal, como podemos observar en la imagen inferior, con una aguja de un calibre 26. Posteriormente, nuestra sutura de polipropileno 5 ceros, que ya fue despuntada previamente, como podemos ver en la imagen superior, se inserta en la goniotomía y se avanza a 360 grados con nuestra pinza. Una vez que ya esta sutura llega al sitio donde fue insertado, ya posteriormente la removemos suavemente para poder realizar este procedimiento. Hay veces que podemos tener resistencias en algunas zonas y podemos hacer una goniotomía justo en la zona donde tuvimos la resistencia y podemos tratar esa zona faltante. Se pueden tratar 180 grados o 360 grados y se finaliza también colocando nuestro miótico. Otra técnica pues, es el uso del trabectom, que es la trabeculotomía AVE interno. Esta goniotomía pues, fue el primer procedimiento quirúrgico dirigido a una red trabecular, con un éxito significativo tanto en lactantes como en niños pequeños, haciéndolo en el glaucoma congénito, pero relativamente teniendo resultados pobres en pacientes adultos. La apertura del canal de Schlemm en un paciente adulto se puede lograr con un abordaje AVE interno o AVE externo, y se ha visto que Rosenkis y colaboradores mostró que la trabeculotomía interna completa se lograba tratando 12 meridianos y se reducía el 71% de la resistencia en pacientes con presiones de 25 milímetros de mercurio. Trabectom es un dispositivo que nos extrae un segmento de la red trabecular y la pared interna del canal de Schlemm utilizando un abordaje AVE interno. Esto nos mejora el flujo de salida acuoso a través de un mayor acceso al canal de Schlemm y también hacia los canales colectores. Este dispositivo pues tiene una pieza de mano desechable que contiene un electrocauterio, una irrigación y una aspiración. Esta pieza de mano está unida a un generador de 550 kHz de frecuencia con un incremento de 0.1 watts. Tanto el electrocauterio como la aspiración pues, nos ayudan en la eliminación de los residuos y la regulación de la temperatura. La punta de este trabectom tiene un ángulo de 90 grados para crear una placa protectora de forma triangular para facilitar la inserción en el canal de Schlemm.
¿Cómo es la técnica? Utilizamos previamente una brimonidina al 0.1%. Esto nos va a ayudar a disminuir la hemorragia intraoperatoria por reflujo y este sangrado pues también puede ser reducido con una presurización adecuada de la cámara anterior. Hacemos lo mismo, modificamos la cabeza del paciente 30 a 40 grados opuesta al cirujano y el microscopio 30 a 45 grados hacia el cirujano. En los casos donde realizamos FACO-trabectom es importante realizar primero el trabectom y después la cirugía de catarata. Se hace una incisión corneal y se inserta la sonda en la cámara anterior con la irrigación. Este dispositivo se activa junto con la irrigación y esta es una de las ventajas porque esta irrigación nos mantiene formada la cámara anterior sin la necesidad de estar colocando viscoelástico en cada momento. Posteriormente hacemos una inserción a nivel del canal de Schlemm, igualmente con nuestro goniolente. Y esto lo logramos pisando el pedal hasta el último, ya que este pedal tiene 3 posiciones. La posición de apagado, donde las dos, tanto la aspiración y el electrocauterio está apagado. La primera posición, donde está solo activa la aspiración. Y la segunda posición, donde está activa tanto la aspiración como también el electrocauterio. Es importante evitar la presión hacia la pared, por lo tanto, tenemos que hacer un jalón hacia la pupila, como podemos ver en esta imagen, suavemente, para evitar el daño hacia las estructuras posteriores y también dañar los canales colectores. Una vez que tratemos de forma exitosa, se va a observar la pared externa de forma opalescente. Se pueden tratar los 360 grados y la potencia del electrocauterio puede ser con una potencia de 800 miliwatts, que es lo recomendable, ya que se ha utilizado 1000 miliwatts, pero esto nos produce un oscurecimiento del tejido y nos puede producir una necrosis por térmica. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues podemos ir desde un sangrado intraoperatorio hasta una ciclodiálisis, que es en menor proporción, pero también se puede presentar con este dispositivo. Otro dispositivo, este nos va a ayudar también a nivel de la malla trabecular. Este es un andamio intracanalicular que se combina con la cirugía de catarata. Es un sistema precargado AVE interno y tiene una longitud de 8 milímetros, donde 7 milímetros se encuentran de forma intracanalicular y 1 milímetro se encuentra externo en la cámara anterior, como podemos ver en la imagen. Este dispositivo tiene un diseño de curvatura, lo que nos facilita colocarlo en el ángulo y esto evita que se obstruyan los canales colectores. El material es el nitinol, que es una aleación entre níquel y titanio. Su mecanismo es un mecanismo dual, ya que tiene una derivación trabecular. Esto nos ayuda a que pase directamente el humor acuoso hacia el canal de Schlemm a través de la pequeña entrada de 1 milímetro. Y la otra función es dilatar y estructurar el canal de Schlemm para aumentar el flujo circunferencial y facilitar el acceso a los canales colectores. La canaloplastia tiene un principio similar a esta técnica, pero la canaloplastia lo que hace es dilatar 360 grados. Y este dispositivo lo que nos ayuda es que solo dilata segmentos y nos da una dilatación máxima de 241 micrómetros. Este es un dispositivo precargado que tiene una adaptación al ángulo, como vimos que tiene una adecuada curvatura. Se hace una paracentesis para colocarlo, para hacer la inserción, igual con nuestro goniolente, y penetramos a la malla trabecular de forma tangencial. Se avanza lentamente para la implantación nasal y una vez que tengamos 1 milímetro de salida en la parte proximal, a nivel de la cámara anterior, es cuando ya podemos decir que está en el sitio adecuado. ¿Qué pacientes son los indicados? Pues aquellos que están con glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma pseudoexfoliativo. Los dispositivos que actúan a nivel del espacio subconjuntival es el implante Zen y el PESERFLO. Este anteriormente se denominaba Infocus y su finalidad no es crear o aumentar la vía de salida por la vía fisiológica, sino crear un canal artificial entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival.
Aquí su finalidad es crear una ampolla de filtración, por lo tanto tiene ventajas y desventajas similares a las cirugías filtrantes. Una de sus ventajas es que pues, no afecta las vías de salida fisiológicas y tampoco depende de la presión venosa epiescleral. Sus desventajas, pues, es que tenemos una mayor resistencia al flujo de salida. Esto es debido a que llegamos a tener una cicatrización o una fibrosis conjuntival y también al desarrollo de la inflamación. Pues, esta inflamación puede estar dada por 4 factores. Uno, por la misma predisposición del paciente a que desarrolle una fibrosis conjuntival. 2, el mismo procedimiento quirúrgico también nos puede desencadenar la inflamación. También el flujo subconjuntival. Esto nos puede producir activación de sustancias bioquímicas proinflamatorias debido al estrés que genera este flujo. Y finalmente el humor acuoso subconjuntival, ya que este humor acuoso pues no está normalmente en esta vía y nos puede producir una fibrosis tisular. El implante SEN es de Allergan, su vía de drenaje subconjuntival es AB interno y es un implante cilíndrico de colágeno hidrofílico de 6 milímetros y está formado por una gelatina porcina reticulada. Tiene un diámetro externo de 150 micrómetros y un lumen de 45 micrómetros. Cuando está seco, este dispositivo es rígido, pero cuando se hincha, cuando tiene contacto con el agua, este se hincha. Tiene la ventaja de que cuando este se aumenta de tamaño, pues no tenemos riesgo de que pueda migrarse hacia otro lugar o hacia la cámara anterior, y también nos ayuda a que tiene una propiedad gelatinosa y esto mejora la biocompatibilidad con el espacio subconjuntival. En cuanto a la técnica, pues primero hacemos un marcaje del sitio, 3 milímetros de limbo supraronasal. Se coloca subconjuntival mitomicina C, 5 milímetros de limbo, con una dosis entre 0.02 miligramos en 0.1 mililitros, y este puede variar entre 0.01 a 0.05. Se realiza una incisión corneal inferotemporal de 1 milímetro delante del limbo y se coloca viscoelástico cohesivo en la cámara anterior. Tenemos un inyector precargado que lo dirigimos previamente con nuestro goniolente hacia el ángulo supraronasal por adelante de la malla trabecular pigmentada y del canal de Schlemm. Se hace una perforación a nivel de la esclera hacia el espacio subconjuntival, dejando 2.5 a 3 milímetros de distancia del limbo. Finalmente, cuando ya veamos que nuestro dispositivo está bien colocado, es cuando tenemos este milímetro en la cámara anterior, como podemos ver en la imagen, 2 milímetros en la esclera y 3 milímetros subconjuntivales. Retiramos el viscoelástico y finalmente se presuriza la cámara anterior para que también esto nos facilite a formar la ampolla. ¿Cuáles son los pacientes que no vamos a colocar este dispositivo? Pues son aquellos que tengamos mayor riesgo de inflamación, como en pacientes con edad joven, color de piel oscura, que ya hayan utilizado medicamentos tópicos previamente, enfermedades autoinmunes, diabetes o una cirugía ocular previa. Otro dispositivo es el PreserFlow MicroShunt. Este dispositivo es un dispositivo de tercera generación. Tiene una longitud de 8.5 milímetros con una punta de 70 micrómetros de lumen y un extremo externo de 350 micrómetros. Está formado por un material que es un polímero sintético bioestable y se ha utilizado en stents cardíacos debido a su falta de biodegradación, también a su ausencia de activación plaquetaria y también a que ha demostrado tener una mínima reacción tisular. Si podemos observar, tiene unas alas, unas aletas que nos ayudan a evitar la fuga del humor acuoso. También estas nos ayudan a evitar el desplazamiento hacia la cámara anterior y nos ayuda a tener una adecuada orientación, ya que el bisel que tenemos, tiene que estar orientado hacia la córnea para que tengamos una mejor visualización y podamos hacer una limpieza también en caso de obstrucción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se realiza una peritomía de 6 a 8 milímetros limbar. Posteriormente hacemos una diatermia bipolar. Se colocan esponjas con mitomicina C entre 0.2 y 0.4 miligramos por mililitro por 3 minutos. Y posteriormente hacemos una irrigación profusa con solución salina.
Se marca a 3 milímetros de limbo y se realiza un túnel escleral. Se realiza una entrada a la cámara anterior con una aguja con un calibre 25 y una vez que se haya insertado se verifica el flujo de salida como en la imagen inferior. En caso de que no tengamos este flujo de salida, pues se comprime suavemente el globo ocular para ver si sí tenemos esta salida de líquido. Finalmente se hace un cierre de la conjuntiva y evitamos que el atenum quede obstruyendo este dispositivo. Las complicaciones intraoperatorias puede ser el lipema o una mala posición, y en el posoperatorio hay diferentes complicaciones, pero la más frecuente es la hipotonía. Y tenemos los dispositivos que actúan a nivel del cuerpo ciliar. Estos procedimientos ciclodestructivos pues tienen como objetivo reducir la presión intraocular al disminuir la función del cuerpo ciliar y por lo tanto también nos disminuye la tasa de producción acuosa. Estos procedimientos anteriormente se utilizaban en glaucomas refractarios en ojos con poco potencial visual. Sin embargo, la energía más enfocada y esta destrucción dirigida hacia el cuerpo ciliar ha permitido tratamientos más específicos y menos necrosis tisular colateral. Esto nos lleva a tener tasas de complicación reducidas y mejores perfiles de bioseguridad. La ciclofotoagulación transescleral con diodo es un láser diodo semiconductor. Esto nos ayuda a tener una mayor absorción de melanina uveal. Las indicaciones pues es en glaucoma refractario, ojo ciego doloroso, poca agudeza visual y conjuntiva cicatrizada. Sin embargo, en aquellos que sí tienen una visión adecuada, pues realizamos una reducción de la potencia. La técnica, por lo general, se puede utilizar anestesia local o también se puede utilizar anestesia regional y la configuración es colocar una duración de 2 a 3 segundos con una potencia entre 1250 y 2500 miliwatts y se abarcan 14 a 20 zonas, respetando obviamente el meridiano 3 y 9. La sonda se coloca perpendicular detrás del limbo y se sugiere que después de realizar el procedimiento, pues se continúe con la medicación antiglaucomatosa. Ahora, la ciclofotocoagulación transescleral micropulsada con láser diodo, funciona con un modo de ciclo de encendido y apagado y emite una radiación infrarroja de 810 nanómetros desde una fuente del láser diodo. Durante el ciclo de encendido, el dispositivo emite múltiples ráfagas de láser que dan como resultado un aumento en la absorción de energía térmica en los tejidos pigmentados, y esto nos induce una necrosis coagulativa. Teóricamente, los tejidos no pigmentados no cruzan el umbral de coagulación, porque tienen una menor tasa de absorción de la energía térmica, y esto puede ayudar a que se enfríen durante el ciclo de apagado. También tiene una sonda que nos permite aplicaciones continuas de barrido en comparación con los tratamientos puntuales individuales. Y también una ventaja es que apunta hacia la pars plana en lugar de apuntarlo hacia la pars plicata. Las indicaciones es principalmente en glaucomas primarios y en glaucomas refractarios. ¿Cómo va a ser la técnica? Se puede utilizar anestesia tópica o regional. Y la configuración es un modo de micropulso. El tiempo de micropulso es de 0.5 milisegundos. El tiempo apagado es de 1.1 milisegundos. Y se pueden llegar a tratar las 360 grados respetando el meridiano 3 y 9. Y se sugiere que pasemos en cada cuadrante entre 10 y 20 segundos. La potencia es de 2000 miliwatts. La sonda se coloca 3 milímetros detrás del limbo de forma perpendicular y lo hacemos de forma de barrido suavemente en los meridianos superiores e inferiores. Y eso sería todo. Gracias, doctora Yesenia. Esta fue una revisión de los principales MICs y lo que viene también una revisión muy amplia por parte de la doctora Yesenia Dorantes. Y ahora yo voy a decir un poquito la parte más práctica. Voy a hablar de la importancia de los MICs en la práctica del oftalmólogo.
Como bien sabemos, esta es la historia de la cirugía de glaucoma en los últimos años, incluso en las últimas décadas. Hemos evolucionado a través del tiempo desde la trabeculectomía convencional hasta la búsqueda de otros dispositivos con mayor seguridad y también efectividad. Sobre todo, mayor seguridad en el transquirúrgico y en el postquirúrgico, pero que tengan una efectividad a mediano, a largo y a corto plazo. Yo creo que los glaucomatólogos no me dejarán mentir. Siempre tratamos de programar a nuestro paciente cómo va a estar en el postquirúrgico inmediato, en el tiempo. Permítame un segundito. Entonces, como les mencionaba, en el transcurso de la búsqueda ante la mayor efectividad a corto, mediano y plazo y la seguridad, se han desarrollado diferentes técnicas quirúrgicas, así como diferentes dispositivos. Pasando desde la trabeculectomía convencional, la cual sigue siendo una de las principales opciones por el glaucomatólogo, así como los dispositivos de drenaje ocular, por ejemplo, un dispositivo valvulado, la ciclofotocoagulación transescleral y también pues estas técnicas que es la cirugía mínimamente invasiva para glaucoma. Estas ventajas de estos dispositivos o de los MICs tienden a ser varias, entre las cuales podemos mencionar que tienden a ser mucho más sencillo para el oftalmólogo. Generalmente nos buscan a los glaucomatólogos o nos derivan también a sus pacientes para hacer un postquirúrgico inmediato seguro, un transquirúrgico también seguro, pero estos dispositivos presentan una mayor seguridad en el transquirúrgico y en el postquirúrgico inmediato en relación, por ejemplo, a la cirugía filtrante convencional. También la cirugía tiene una curva de aprendizaje corta, con riesgos quirúrgicos mínimos, los cuales se pueden evidenciar en el transquirúrgico y en el postquirúrgico inmediato. Su seguimiento es mucho más fácil. Generalmente las cirugías filtrantes convencionales tienen un procedimiento de seguimiento muy apegado, muy seguido. Tenemos que estar vigilando las trabeculectomías en un postquirúrgico muy habitual que a veces interfiere con personas o pacientes que no están en disposición de venir cada semana o muy seguido a nuestra consulta. Entonces, estos dispositivos nos dan esa pauta o ese margen de seguridad para que tengamos un postquirúrgico un poquito más seguro o un seguimiento mucho más gentil con este tipo de pacientes que no tienen este acceso a una consulta, por ejemplo, alguien que venga de fuera o que no esté en la ciudad. Son más fáciles de implantar técnicamente, específicamente el iStent Inject, que bueno, es un modelo de la casa iStent, la cual es fácil, lo puede implantar un oftalmólogo con que sepa hacer una muy buena gonioscopía, una técnica de gonioscopía quirúrgica adecuada, el manejo del microscopio y la inclinación de manera adecuada, con curvas de aprendizaje mucho más cortas y no necesariamente un glaucomatólogo. Pero también, bueno, presentan algunas limitantes. Por ejemplo, está solamente indicado en un sector muy como glaucomas de ángulo abierto, ¿no? Que serían de leves a moderados. Tiene un menor impacto en la baja de la presión intraocular relacionada con nuestra cirugía convencional. Es por eso que lo utilizamos o lo elegimos en un perfil de paciente que tenga glaucomas de ángulo abierto, generalmente en estadios leves o moderados. Específicamente el iStent demostró
algunos defectos adversos que son mínimos, por lo cual lo hace un dispositivo seguro, registro de pacientes con sangrados al momento de la implantación y bueno, esto condiciona sangrados que pudieran también favorecer a un aumento de la presión intraocular en el posquirúrgico inmediato. Las limitantes, como les mencionaba, pues son que las utilizamos en nada más este sector. Recordemos que glaucoma y la clasificación de glaucoma es una clasificación muy grande, por lo cual el diagnóstico es muy importante. Hay que saber clasificar específicamente qué tipo de glaucoma tiene tu paciente, qué estadio o qué clasificación de severidad tiene para ver si también es candidato a este tipo de dispositivos y este tipo de cirugías. Y sobre todo saber cuál es el target al cual quieres llevar a tu paciente en relación a su presión basal y a su severidad. Y bueno, este es algo de lo que dice la evidencia a nivel internacional en los últimos artículos que se han publicado en diferentes journals. Este, por ejemplo, es un estudio que compara la efectividad y costo-beneficio, así como la eficacia de la cirugía mínimamente invasiva con diferentes panoramas. En un panorama se comparó específicamente la cirugía de catarata combinada con solamente un iStent. En otro panorama de este mismo estudio se comparó la catarata o la cirugía de catarata sola. En otro se comparó la cirugía de catarata combinada con la técnica intracanalicular de scaffold. Y en otro panorama se analizó dos iStent con la cirugía de catarata y son resultados bastante interesantes en el que, por ejemplo, la cirugía de catarata combinada solamente con un implante de iStent bajó 3.15 milímetros de mercurio. La catarata o cirugía de catarata sola bajó 2.05 milímetros de mercurio. La técnica de intracanalicular de scaffold con catarata o en combinación con cirugía de catarata bajó 2.25 milímetros de mercurio y dos dispositivos de iStent con cirugía en combinación con cirugía de catarata llegó a bajar hasta 4.85 milímetros de mercurio de la presión intraocular. Entonces, al comparar indirectamente estos métodos de mix combinados con la cirugía de catarata, la mejor opción en este estudio fue la cirugía de catarata combinado con dos iStent. Tuvo mayor eficacia y mayor disminución de la presión intraocular y una rentabilidad mucho más favorable a largo plazo. Los resultados pues sugieren que los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto se benefician al máximo en una intervención anterior a una etapa moderada. Ellos nos sugieren que la hagamos en etapas mucho más tempranas de la enfermedad y luego obviamente no esperar a que se presente en una enfermedad mucho más avanzada donde necesitas mayor disminución de la presión intraocular en relación a la basal del paciente. Este es otro estudio que también evaluó mediante dos análisis de también iStent con cirugía de catarata en pacientes con glaucoma de ángulo abierto moderado. El propósito fue evaluar el costo, beneficio y la utilidad de implantar dispositivos de iStent Inject específicamente junto con la cirugía de catarata versus o en comparación con la cirugía de catarata solamente en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y cataratas visualmente significativas. En este estudio es un estudio de cohorte. Los pacientes que participaron en su mayoría fue el 83% pacientes con enfermedad leve y 16.9% con pacientes con estadio de enfermedad moderada y que tenían catarata. Ellos nos dicen en los métodos que los costos y efectos del tratamiento del glaucoma de ángulo abierto se proyectaron en un horizonte. El horizonte que nosotros los glaucomatólogos utilizamos mucho en nuestra consulta es la estadificación de la severidad del paciente. Si tenemos mediante obviamente un panorama o una clasificación del estadio Joda-Parrish-Anderson, si el paciente lo encontramos en leve, moderado, severo o en una enfermedad grave.
y en base a esto determinar la presión meta de tu paciente, la presión basal que tiene en tu consulta y la presión meta a la cual la quieres llevar, para así saber si es candidato a una de estas cirugías y también ver la posibilidad de que su enfermedad, aún con este tipo de técnicas, no siga avanzando porque su presión meta no está dentro de la clasificación de su severidad. Los resultados, pues en comparación de la cirugía de catarata sola a la cirugía combinada, fue mucho mayor la cirugía combinada que una cirugía solamente de catarata sola, y los resultados fueron sólidos en su análisis adicionales y la sensibilidad en todos los escenarios, pero sí lo recomiendan también en estadios leves. Las conclusiones, pues la implantación del iStent inject durante la cirugía de catarata parece ser rentable para reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto leve a moderado en comparación a la cirugía de catarata solamente. Este panorama es interesante analizarlo porque en estadios leves nos están sugiriendo que es una técnica la cual nos puede favorecer a llegar a PIOS meta del paciente, disminuir medicamentos y que también el segmentólogo, que ahorita vamos a hablar un poco de esto en la mesa de discusión, pudiera abrir este abanico de opciones para el paciente con glaucoma siempre y cuando tenga este tipo de características. Y bueno, otra cosa también que hay que tener en cuenta, que nos dice la evidencia bibliográfica en relación a los programas de residencia y la formación de médicos, los cuales se están perfilando en una residencia oftalmológica. Se hizo un estudio en el cual el propósito del estudio fue evaluar la experiencia de los residentes en entrenamientos de MICS, porque lo estamos abriendo entonces hacia un panorama de oftalmología general y no específicamente de glaucoma. Y estos fueron los resultados, me parecieron bastante interesantes. Es un estudio transversal en el que se evaluó la experiencia de los MICS en residentes en Estados Unidos y los pusieron a entrenarse con iStent, con Travectón, con Cahook y el CyPass. Los resultados, la verdad es que la mayoría de los oftalmólogos en formación fueron muy receptivos a lo que son las nuevas técnicas. De MICS, en el 87% de sus residencias llevaron conferencias y también llevaron 73% de wet lab, parecido al taller que estuvimos el día de hoy. Y en su plan de estudios fue incorporado tanto técnicas de facoemulsificación como facomix. Se consideró como una alta satisfacción dentro de los residentes en formación, con curvas de aprendizaje mucho más cortas en comparación a una trabeculectomía convencional o la cirugía filtrante convencional, así también como en los dispositivos, por ejemplo, valvulares. O sea, sus curvas de aprendizaje fueron mucho más cortas en este tipo de procedimientos quirúrgicos. Y la experiencia fue buena, fue adecuada, con una experiencia individual de cada residente. ¿A qué me refiero? Que ellos llegaron a sus curvas mucho más rápidas sin un tutor, ¿no? Siendo que en una trabeculectomía convencional, pues los tutores tuvieron que estar mucho más tiempos con ellos e incluso no llegaron a cumplir sus curvas como lo hacían en MICS. Este estudio sugiere que los residentes están expuestos y aceptan muy bien el panorama de MICS durante su residencia, pero aquí es lo importante, los directores del programa no sintieron que esta experiencia fuera muy adecuada y no lo aceptaron tan abiertamente como los residentes. Esto es una conclusión interesante porque se evaluó a los tutores y a los residentes mediante este estudio transversal. Entonces, hasta donde los tutores o que llevamos fellows o residentes en entrenamiento, aceptamos estas también nuevas técnicas. Y bueno, ¿qué nos dicen los metaanálisis? Este es el último metaanálisis de MICS que se publicó en el mes de enero de este año en el Journal of Glaucoma, acerca de la revisión de metaanálisis del iStent. Y bueno, los objetivos de este estudio pues fueron identificar sistemáticamente y evaluar cuantitativamente la eficacia de los dispositivos en su modelo iStent y iStent inject
cuando se realizan en pacientes con glaucoma primero de ángulo abierto. Se hizo una revisión sistemática de la literatura con los principales estudios, los cuales se hacían la revisión a nivel internacional del iStent para identificar pues la efectividad de la cirugía de catarata independientemente del iStent y con el iStent. Se consideraron todos los ensayos aleatorios y los estudios no aleatorios que incluían mayor de 6 meses de seguimiento o más de 10 ojos. Los análisis pues incluyeron la presión intraocular posoperatorio y el uso de medicamentos que se utilizaron para evaluar las diferentes medidas desde el inicio de su tratamiento hasta más de 6 meses como mínimo. Y estos fueron los resultados en este metaanálisis. En ojos con dispositivos de iStent se observó una media baja de 31.1% de la presión basal a los 6 y 12 meses. La reducción media agrupada de la presión intraocular desde el inicio en todos los estudios mayores de 6 a 12 meses y a los 36 a 60 meses después de la implantación del iStent fue de 7 milímetros de mercurio de 6 a 12 meses y de 36 a 60 milímetros de mercurio, perdón, 6.59 milímetros de mercurio a los 36 a 60 meses. Entonces también la carga de medicamentos se redujo a un medicamento a los 6 a 18 meses y a 1.2 medicamentos a los 36 a 60 meses. Recuerdo, y mis colegas glaucomatólogas, que cuando nos enseñaban o empezamos a hacer mix, hubo un boom de mix, pero muchas veces teníamos también la reserva de que no sabíamos cómo íbamos a tener resultados a largo plazo. Como les dije al inicio de mi charla, los glaucomatólogos siempre programamos o nos interesamos cómo va a estar mi paciente a largo plazo. Entonces, este metaanálisis nos da un panorama bastante importante de 6 a 12 meses con este tipo de dispositivos y de 36 a 60 meses también en combinación con iStent y facoemulsificación. Los resultados de estos estudios pues respaldan en el efecto de los dispositivos de derivación iStent sobre la presión intraocular y baja de medicamentos durante un seguimiento de 5 años. Como conclusiones, entonces, lo que nos dice la evidencia científica, que nos dice la práctica y que nos dice también la experiencia, que la evaluación del paciente de glaucoma es una evaluación integral. ¿Qué significa esto? Hay que ver qué panorama tiene mi paciente, en qué estadio de severidad está mi paciente. Hay que trabajarlo también con otras altas especialidades, por ejemplo, cuál va a ser el panorama de la facoemulsificación, porque ya estamos viendo que mix con facoemulsificación es lo que tiene mejor beneficio para mi paciente en un postquirúrgico inmediato y también a largo plazo. Esta evaluación integral nos dice que hay que decidir de manera muy oportuna la técnica de facoemulsificación y la técnica de mix que queremos en el paciente para saber qué target necesita mi paciente en su presión meta y cómo lo quiero en el postquirúrgico inmediato, pero también a largo plazo, porque como ya sabemos, tenemos que cuidar al paciente en su evolución a largo plazo. Hay que ver entonces, mediante nuestros estadios de severidad, diferentes clasificaciones que hay de severidad en relación a la función o a los estudios estructurales y funcionales de mi paciente, ayudados con la clínica, para entonces elegir el procedimiento quirúrgico favorable. También ver la presión meta que necesita mi paciente, así como su calidad de vida y su esperanza de vida. ¿Qué significa esto? Calidad de vida, está usando muchos medicamentos, vive solo, no se puede poner los medicamentos, tiene una alta complicación en la superficie ocular, en la tolerancia de medicamentos o en su apego a tratamiento, también pudiera ser una indicación de un candidato. Y su esperanza de vida también, hasta dónde un paciente mucho mayor va a progresar tanto a que quede una ceguera y podemos también valorar si es candidato o no a este tipo de tratamiento. Y lo más importante, y lo decíamos también en el taller hace unas horas, el trabajo en equipo. Creo que ya somos nuevas generaciones que estamos dispuestos a trabajar en equipo, a preguntar. Hay glaucomatólogos que podemos dar la opinión, hay segmentólogos que nos pueden dar su opinión. Creo que este trabajo integral y en equipo es muy favorable
para nuestro paciente y siempre buscar el beneficio último de la calidad de vida y la calidad visual del paciente con glaucoma, que es integral. Como conclusión final, hay que personalizar el caso. Este solamente es uno de las opciones dentro de la cartera de opciones que tenemos para tratamientos del glaucoma. Hasta ahorita, por algo no dejamos de usar nuestra cirugía filtrante convencional. Creo que todos los glaucomatólogos la utilizamos. Sigue siendo nuestro gold standard en muchos de los casos, pero no significa que no estamos abiertos a otros tipos de opciones terapéuticas. ¿Cómo elegimos nosotros los glaucomatólogos? Y ahorita voy a la mesa de discusión también. El mayor o el favorable o el mejor tratamiento, personalizando el caso mediante algunos checklists que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, mix en combinación de cirugía de catarata, pues está dentro del 52.2% de efectividad, siempre y cuando esté combinado con una cirugía de catarata, siendo que todavía nuestra trabeculectomía tiene un éxito a largo plazo de 83.5%. Tenemos válvulas, las cuales no las vamos a dejar, al menos por un tiempo, y otras opciones como ciclofotocoagulaciones transesclerales con micropulso. ¿Por qué? Porque de todo el mundo y la clasificación del glaucoma estamos hablando de un pequeño sector. ¿Y qué pasa con los otros sectores? Todavía debemos de seguir utilizando las otras técnicas terapéuticas y quirúrgicas para ellos. Aquí termina mi charla. Permítame un segundo. Bueno, entonces voy a pasar a nuestra mesa de discusión. Para mí la verdad es que es un gran honor estar aquí con ellos. Su audio, Odín, por favor. Ante el impedimento técnico de aparecer en vivo, virtualmente o de inclusive enviar un video, a través de este audio, primero agradezco la deferencia de la doctora Brenda Alegre García Loza, presidente de la Asociación de Glaucoma de Occidente, y del doctor Axel Orozco, presidente del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, en la encomienda de esta accidentada coordinación. Quiero, entrando en materia, decirles que hay primero una expectativa grande, primero porque tenemos ponentes y participantes de mesa redonda que tienen las credenciales para podernos transmitir. Ante el impedimento técnico de aparecer en vivo, virtualmente o de inclusive enviar un video, a través de este audio, primero agradezco la deferencia de la doctora Brenda Alegre García Loza, presidente de la Asociación de Glaucoma de Occidente, y del doctor Axel Orozco, presidente del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, en la encomienda de esta accidentada coordinación. Quiero, entrando en materia, decirles que hay primero una expectativa grande, primero porque tenemos ponentes y participantes de mesa redonda que tienen las credenciales para podernos transmitir la información apropiada y estar actualizados en el punto del estado del arte de la cirugía mínimamente invasiva para glaucoma, que se conoce con el acrónimo en inglés de MIX, y que sería MIX genéricamente. Sabemos que hay decenas de alternativas quirúrgicas que se encuentran algunas en desarrollo, otras en escrutinio e inclusive unas ya
muy sólidamente afianzadas en el día a día del oftalmólogo general, del cirujano de segmento anterior y desde luego del cirujano de glaucoma, como vamos a ver en el transcurso de esta ponencia. Entonces, básicamente, antes de entrar en detalle, haré una sinopsis muy breve de quienes presentan el día de hoy o participan en la mesa redonda. Y comenzando por la doctora Brenda Alegre García Loza, que como menciona hace un momento, y ustedes saben, presidente de la Asociación de Glaucoma Occidente, y quien gestó con bastante habilidad este tema del taller que concluyó hace un momento. Colegas, gracias en primer lugar por la aceptación de acompañarme en esta sesión. Presento al doctor Carlos Ábalos González. Él es médico adscrito del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que es responsable del programa de alta especialidad del segmento anterior. Es miembro del staff de oftalmología del Centro Médico Puerta de Hierro. Tiene la alta especialidad en segmento anterior del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es egresado de la Fundación Oftalmológica en Santander, la FOSCAL, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Presento a la doctora Sara García y Otero en la mesa de discusión, que ella es egresada de la alta especialidad en glaucoma de Global Glaucoma Institute, certificada por el Consejo Mexicano de Oftalmología, miembro activo de investigación en ARVO, es coordinadora del Departamento de Cirugía de Global Glaucoma Institute y es miembro del staff oftalmológico del Centro Médico Puerta de Hierro. Y la doctora la doctora Karen Janet Arriosola Rodríguez, es egresada de la Facultad de Medicina Ignacio Santos del TEC de Monterrey, tiene la especialidad en oftalmología en el Instituto de Oftalmología Conde de la Valenciana, con alta especialidad en glaucoma en el Instituto de Oftalmología Conde de la Valenciana. Es médico adscrito del Departamento de Glaucoma del Instituto de Oftalmología Conde de la Valenciana y es ponente en congresos nacionales e internacionales, sobre todo en MIX. Bienvenida, doctora Karen. En este panel el día de hoy tengo el honor de compartirlo con grandes glaucomatólogas, pero también con un gran segmentólogo. Quisimos abrir este panorama porque la evidencia de la medicina basada en evidencia, como lo acabamos de ver, nos dice que tenemos que tener o favorecer esta cirugía con la facoemulsificación. Entonces, muchas gracias, doctor Carlos, por aceptar el día de hoy sentarte aquí con nosotras. Y primero, mi pregunta sobre este tema es, ¿cuáles son bajo tu experiencia, las indicaciones para o los puntos básicos que tú tomas en cuenta para elegir un cálculo de lente o los puntos que te fijas en el cálculo de lente paciente con glaucoma? O sea, ¿cuáles son los puntos que nos pudieras sugerir? Porque ya vimos que es importante hacer una buena facoemulsificación. Queremos tener 2 puntos, que es baja de presión intraocular meta, pero también favorecer la comodidad y el confort visual en el paciente. Entonces, tus puntos claves son interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias al comité por la invitación. Y bueno, la pregunta nos la hacen mucho. En realidad, el calcular el lente no tiene una diferencia. Si nosotros, como lo platicamos antes, los pacientes que utilizan uno o varios medicamentos para glaucoma tienen problemas de superficie. Primero tratamos los problemas de superficie, posteriormente hacemos el cálculo de lente. Donde nosotros tenemos un poquito más de cuidado es en la planeación quirúrgica. Perfecto. Y en base a la selección de lente, sobre todo vamos a entrar un poco en lo que fue también el taller, la selección de lente en el paciente con glaucoma. Ahorita nos va a complementar la doctora Sara en ese punto, pero ¿hasta dónde podemos seleccionar un lente monofocal o un lente premium?
Bueno, en lo personal siempre me baso con un glaucomatólogo, trabajo con la doctora Sara García Otero y vemos que tenemos que tener un seguimiento, nosotros lo hacemos mínimo de 1 año si el paciente solicita y es candidato a un lente premium. Yo en lo personal utilizo lentes EDOF para pacientes con glaucoma que tienen un buen control, que es un glaucoma de leve a moderado. Nosotros no contamos ahorita con lentes monofocales premium, que esperemos que dentro de poco tiempo ya podamos contar con ellos, pero en realidad lo que hacemos es poner un lente monofocal. Muchas gracias. Doctora Sara, para elegir el lente multifocal en un paciente con glaucoma, ¿cuáles son los puntos básicos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista como glaucomatólogo y segmentólogo? Primera pregunta, ¿los usas o no? Y si es así, ¿cuáles son los puntos? Bueno, pues como mencionamos anteriormente, este es un tema pues bastante controversial actualmente. No hay como tanta evidencia científica para poder hablar sobre este tema. Pero uno de los puntos más importantes, como bien lo mencionó Carlos, pues para poder seleccionar un paciente y decir si se le puede implantar o no un lente multifocal, tenemos que conocer a ese paciente. Como glaucomatólogos tenemos que darle seguimiento, conocer que no sea un rápido progresor, conocer sus campos visuales, que no haya descontrol, ahora sí que tensional, conocer exactamente el estadio en el que estamos, qué tipo de glaucoma tiene. Hablábamos también sobre no escatimar en la parte de los estudios. Y así vamos a hacer ahora sí que una cirugía de este tipo. Tenemos que hacer todos los estudios que sean necesarios, ahora sí que estructurales, funcionales, analizar cómo está la mácula, el complejo de células ganglionares, todo, ahora sí que para que no se nos escape ningún dato y podamos ofrecer un mejor resultado o un mejor pronóstico y éxito al paciente. Sí, como tal, se ha visto que en los nuevos lentes intraoculares, la tecnología que manejan, sí se ha visto que disminuye menos lo que se hablaba anteriormente, la capacidad en la sensibilidad al contraste, son menos dependientes del movimiento pupilar, pero pues son cosas que tenemos que tener en cuenta y pues lo más importante es siempre apoyarnos de forma multidisciplinaria con, ahora sí que un segmento anterior, ya sea hasta incluso con retina, para poder considerar cuál es el paciente que va a ser más adecuado para este tipo de cuestiones. Y obviamente tener en cuenta que pacientes que tengan afectada la cuestión central macular o alguna afectación central campimétrica, pues sí, en definitiva no serían pacientes en los que pensaríamos ni siquiera en utilizar alguno de estos lentes. Muy bien, muchas gracias. Doctora Karen, ¿usas lentes multifocales y mix al mismo tiempo en un paciente? Si es así, ¿cómo y en cuáles? Sí, sí lo he utilizado y la verdad es que al paciente le fue bastante bien. Creo que algo importante que mencionó ahorita la doctora Sara es justo eso, o sea, tienes que estar seguro primero que tu paciente no tenga un daño avanzado de glaucoma, que digo, de entrada ya si estás pensando en un mix, pues sabes que es o leve o moderado, pero también que no tenga afectación no solo en la parte central, sino cerca, o sea, que tenga riesgo de avanzar o de progresar pronto a glaucoma. Y la gran ventaja del mix es que justo en tu cálculo del lente no se va a afectar, o sea, es decir, el único cambio que yo hago cuando pongo un mix es que a lo mejor el abordaje no lo hago superior sino temporal de entrada para poder intentar hacer solamente una incisión y eso si llegaras a poner un multifocal tórico pues puedes hacer el cálculo desde un inicio. Coloco el lente, coloco el mix y ya hasta el final hago la rotación en caso de ser un lente tórico, pero realmente no tiene mayor complicación combinar estas dos tecnologías. Perfecto. Y pones un dispositivo o dos dispositivos de Einstein. ¿Tienes más experiencia con Einstein y en tu experiencia cómo es? Creo que eso es algo que preguntan mucho, sobre todo la gente que está capacitándose. Y más mi respuesta siempre es, todo depende, una, de la presión basal de tu paciente y de a qué presión quieres llevarlo. Porque sabemos, sí, como pusieron en los estudios que nos presentaron, más o menos un Einstein te va a disminuir un 30% y si estás hablando en valores absolutos, más o menos esperas que te lleve a una presión media de 16, más o menos 16 milímetros de mercurio. Entonces, si con eso para ti, para el daño de tu paciente es suficiente, con uno no necesitas más.
Pero si ya de entrada sabes que el paciente tiene 2 o más medicamentos y quieres dejarlo sin gotas o necesitas llevarle una presión de 14, que es más o menos lo que te da el colocar 2 implantes, pues ya desde tu planeación quirúrgica estás previendo que vas a necesitar 2 y no solo 1. ¿Siempre en combinación con cirugía de catarata? No necesariamente. Lo hemos puesto también en pacientes ya pseudofacos y el estudio que hay que evalúa los resultados a 2 meses también da un buen resultado de baja tensional. ¿Y cómo lo decides cuando haces cirugía de catarata o no? Pues es que lo ideal sería aprovechar el tiempo quirúrgico. El problema es que muchas veces el oftalmólogo general o incluso el segmentólogo, digo, no generalizo, pero eso suele pasar, el paciente llega por baja visual y entonces tú lo ves, dices catarata, faco. Ni siquiera le pides un estudio estructural para ver si tiene o no glaucoma. Entonces, lo hemos puesto posterior a la faco en esos casos en donde no se hizo y a lo mejor tiene un glaucoma leve o moderado que no vale la pena que le hagas una cirugía filtrante, pero que el paciente o es intolerante a los medicamentos o los medicamentos le están generando mucha alteración en la superficie ocular. Pero por supuesto que lo ideal es, si tiene glaucoma y tiene catarata y vas a entrar a una catarata, aproveches el tiempo quirúrgico, incluso es ahorro para el paciente. Así es, perfecto. Doctora Sara, en tu experiencia con facoemulsificación y lentes intraoculares multifocales y pacientes con glaucoma, ¿cómo sabes en qué momento poner un tipo de lente de estas características? ¿A qué me refiero? ¿Cómo te das cuenta o cuánto tiempo de seguimiento tengo que tener en el glaucoma desde el punto de vista de estructura y función para yo poder seleccionar un paciente con este tipo de lentes? Bueno, esa pregunta, la verdad, pues también no hay tanta así como evidencia, pero lo ideal sería por lo menos tener, hay quienes hablan de mínimo 6 meses, la verdad me gusta pecar un poco exagerada y más que no podemos saber si un rápido progresor, apenas nos vamos a dar la idea así como a la mitad si tenemos 6 meses evaluándolo. A mí me gustaría por lo menos tener un año checando campos visuales, un año checando de forma estructural, ahora sí que incluso haciendo campos 10-2, viendo que no haya afectación central, que no haya cuestiones de progresión, que el paciente también desarrolle una habilidad haciendo campos visuales, que eso también es importante, y tener un control tensional. Nosotros siempre intentamos por lo menos tener un año de conocer al paciente, y si vemos que las cuestiones, ahora sí que el paciente va respondiendo bien, es un paciente apegado, es un paciente que no deja sus medicamentos, no deja de acudir a sus citas, o sea que en realidad se considera un buen paciente, ahí podemos decir que tal vez es un buen candidato, obviamente haciéndole saber todas las cuestiones que puede ahora sí que experimentar. Y siempre algo que nosotros mencionamos en los pacientes con glaucoma, este tipo de cirugías es más bien algo electivo. Entonces es algo que el paciente puede considerar, pero no es algo como que nosotros vamos a ofrecerle como si fuera una trabeculectomía o si fuera algo que de verdad necesita por algún descontrol tensional, sino es como ponerle las cartas sobre la mesa y decirle, bueno, con usted podemos considerar este tipo de cuestiones si en algún momento detectamos que es un buen candidato. Perfecto. Primero se hace, dejo abierto para las dos glaucomatólogas, primero se hace la técnica de facoemulsificación y después el implante de mix o viceversa. Bueno, se prefiere, bueno, en mi punto de vista hemos visto que es mejor hacer la parte de la cirugía de catarata y posteriormente el mix. Ahorita ella, ahora sí que tiene más experiencia en eso, sobre todo por la cuestión del sangrado que pudiera haber en cámara anterior, a veces te puede quitar un poquito de visibilidad, entonces sí se prefiere tener primero la cirugía de catarata resuelta y posteriormente hacer el mix. Creo que yo opino lo mismo, pero esto más bien creo que depende si se lo preguntas a un glaucomatólogo o a un segmentólogo. Creo que en general a los glaucomatólogos nos estresa un poco más la faco, entonces dices, bueno, ya puse mi lente, ya ahora sí estoy súper tranquila, sé que el dispositivo lo voy a poner sin problema, entonces lo hacemos al final. Pero me han tocado segmentólogos que dicen lo contrario, a ellos les estresa más el hecho de poner el dispositivo, entonces ponen primero su dispositivo y después se van como con la parte que pues ya es de ellos, que es la catarata. La ventaja pues es que la córnea está más clara
y que si llegaras a tener algún tipo de complicación en tu cirugía de catarata, pues ya pusiste el dispositivo. Ahora sí que depende de gustos, pero pues cualquiera de los dos el resultado va a terminar siendo el mismo. Perfecto. En el chat hay una pregunta para el doctor Carlos Ábalos. ¿En qué paciente no se debe de poner un lente intraocular multifocal en relación al paciente con glaucoma? Ok, perfecto. Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos, como les dije. Creo que esto debe de ser algo compartido con los glaucomatólogos y en realidad los que nos van a dar la pauta son los glaucomatólogos. Lo platicaban hace rato, los que progresan rápidamente, que ya tienen afectación en la parte central, que no tienen buen apego al tratamiento. Y repito, yo busco no poner los lentes intraoculares multifocales en los pacientes, al menos de que ya los conozca por un tiempo y siempre siendo EDOF, porque nos hemos dado cuenta de otros pacientes que han llegado que los resultados a largo plazo no son los mejores y los pacientes no se sienten muy cómodos. Perfecto. Pueden igual poner alguna de sus preguntas en el chat. No sé si alguien de aquí del foro tenga alguna pregunta para los panelistas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En el chat igual los estamos viendo, me están pasando las preguntas. Muy bien. Un caso clínico, doctor, un panorama. Le voy a poner un panorama. Un paciente con glaucoma primario de ángulo abierto, con catarata, que es indicado hacer una cirugía combinada, pero con cirugía filtrante. ¿Ponemos o no, o es candidato o no para un lente multifocal? No, en la experiencia personal no lo he hecho y por lo que yo, como hago mi práctica, para nada. Perfecto. Para ya concluir y no alargar tanto la sesión, entonces pondré diferentes panoramas a todos los panelistas. Doctor, empezamos con usted, el segmentólogo. Perfecto. 5 perlas, de 3 a 5 perlas que debemos de considerar todos, incluyendo glaucomatólogos, segmentólogos o el cirujano de catarata, a tener en cuenta en el momento quirúrgico de la facoemulsificación en un paciente con glaucoma. Bueno, creo que lo principal es que hay que individualizar a cada paciente. Eso creo que es algo muy importante. Como les dije, no es una receta de cocina y de cierta manera tenemos que contar con un plan A, B, C. Para mí, yo les digo que cuando hay un glaucoma de ángulo estrecho, que tenemos una cámara Panda, en realidad nosotros utilizamos manitol, tenemos buenos resultados, te deja trabajar un poco mejor, es una de las cosas que nosotros hacemos. Y siempre hay pacientes que no dilatan muy bien, utilizamos ganchos, siempre pedir la microscopía especular, creo que es algo muy importante en este caso, y ayudarnos y tener al glaucomatólogo al lado. Creo que son las cosas más importantes y saber que pues, la cirugía de catarata en un paciente con glaucoma es una caja de Pandora, no sabemos qué nos vamos a encontrar, no sabemos cómo va a ser el intraquirúrgico. Generalmente yo utilizo la botella un poco más abajo de lo común, es otra de las cosas que utilizo, e intento que sean tiempos quirúrgicos más rápido y también no dejo que la catarata evolucione mucho. Yo se lo ofrezco al paciente un poquito antes para utilizar menos CDE, utilizar menos sonido y posteriormente tener un mejor resultado. Otra de las cosas que es un punto de debate y que creo que es muy importante es que algunos oftalmólogos sí suspenden el análogo de prostaglandina, otros no lo hacemos y creo que eso es acompañarnos con el glaucomatólogo. Perfecto. ¿Utilizas manitol? Sí, ¿no? Si es sí, ¿cuándo? Sí lo utilizo en pacientes con cámaras estrechas. Perfecto, muchas gracias. En lo personal, yo tampoco suspendo los análogos de las prostaglandinas. ¿Ustedes las suspenden? No, bueno, yo la verdad es que no, también no hay evidencia fuerte que nos pueda hacer decir que hay necesidad de suspenderlo ni antes ni después, a menos que después haya habido alguna complicación posterior en la cirugía de catarata, que tengamos vitro en cámara anterior, un paciente que no se pudo poner el lente, ruptura de cápsula posterior, a lo mejor ahí podríamos tomar en consideración, valorar riesgo-beneficio y ver el comportamiento del paciente, pero de rutina no. Sí, no, igual yo tampoco, no lo suspendo a menos que haya habido alguna complicación en la cirugía.
Perfecto, doctora Sara, ya para finalizar, tus perlas para selección de lente multifocal en el paciente con glaucoma. Ok, bueno, esas perlas están muy complicadas, pero obviamente, pues conocer bien a tu paciente. Ahora sí que tener tiempo de conocerlo, que no sea un paciente que acabas de conocer, que llega contigo valorando ahora sí que un lente multifocal. Tenemos que conocer su progresión. Nunca operar un paciente con glaucoma con lente premium que no tengamos al menos 3 campos visuales de los últimos por lo menos año y medio, 2 años. Hacer una evaluación también completa del complejo de células ganglionares y la parte macular. Siempre tomar fotografías de la parte nervio óptico y retina para checar ahora sí que no se nos escape nada extra. Y algo muy importante, siempre apoyarnos con alguien experto en el área. La verdad es que esa parte de lentes multifocales yo no pongo esos lentes, siempre me apoyo en segmento anterior y creo que es mejor hacer como esa parte de equipo donde a nosotros como glaucoma nos va a importar una parte, pero a segmento también le va a importar otra parte y así podemos dar un mejor resultado al paciente. Doctora Karen, para finalizar, tus perlas para la selección del paciente de FACOMIX y ¿cuándo lo consideras? Sobre todo si lo recomiendas, también para que lo utilice el segmentólogo, no solamente el glaucomatólogo. Bueno, primero respondiendo tu última pregunta, sí, totalmente. Creo que a los glaucomatólogos nos mandan casos de glaucomas avanzados, o sea, al paciente con daño avanzado que tiene 4 medicamentos, que sigue progresando a pesar de tener la presión ocular controlada o que ya tiene 2 o 3 cirugías. Entonces, realmente creo que el tiempo de poner un mix no es tanto del glaucomatólogo, sino del segmentólogo. Entonces, cada vez más creo que el segmentólogo tiene que enfocarse un poquito en esta técnica y en poder ofrecerle. ¿Cuál es el paciente adecuado? Ya lo mencionamos varias veces, glaucomas leves a moderados, ángulos abiertos, desde mi punto de vista pudieran llegar a ser secundarios, o sea, PECs y pigmentarios les va bien. Incluso pacientes con ángulos cerrados que ya se resolvió el cierre o que lo vas a resolver en el momento quirúrgico, pero también debemos de considerar mucho aquellos pacientes que son intolerantes a los medicamentos o que están teniendo efectos secundarios a los mismos. Creo que no debemos de normalizar que un paciente tenga su ojo rojo, que tenga síntomas de superficie todo el tiempo, que esté teniendo efectos secundarios. O sea, cada vez el glaucoma está migrando más hacia un glaucoma intervencionista y hacia tratar no solo de conservar la visión, sino también de conservar la superficie ocular. Y eso, o para eso, nos ayudan mucho los mix. Perfecto. Ya vamos entonces, muchas gracias, a poner el audio del doctor Pasca con sus últimas conclusiones para finalizar la sesión. Ante el impedimento técnico de aparecer en vivo, virtualmente o de inclusive enviar un video, a través de este audio, primero agradezco la deferencia de la doctora Brenda Alegre García Loza, presidente de la Asociación de Glaucoma de Occidente, y del doctor Axel Orozco, presidente del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, en la encomienda de esta accidentada coordinación. Quiero, entrando en materia, decirles que hay primero una expectativa grande, porque tenemos ponentes y participantes de mesa redonda que tienen las credenciales para podernos transmitir la información apropiada y estar actualizados en el punto del estado del arte de la cirugía mínimamente invasiva para glaucoma, que se conoce con el acrónimo en inglés de MIX. Y que sería MIX genéricamente. Sabemos que hay decenas de alternativas quirúrgicas que se encuentran algunas en desarrollo, otras en escrutinio e inclusive unas ya muy sólidamente afianzadas en el día a día del oftalmólogo general, del cirujano segmento anterior y desde luego del cirujano de glaucoma, como vamos a ver en el transcurso de esta ponencia. Entonces, básicamente, antes de entrar en detalle, haré una sinopsis muy breve de quienes presentan el día de hoy o participan en la mesa redonda, y comenzando por la doctora Brenda Alegre García Loza, que como menciona hace un momento, y ustedes saben, presidente de la Asociación de Glaucoma Occidente, y quien gestó con bastante
habilidad este tema del taller que concluyó en su momento y que fue un éxito, y ahora con esta sesión conjunta. Pues bien, aquí tenemos que como un tema relevante en su trayectoria, que ella se formó como oftalmóloga y después con el grado de alta especialidad en glaucoma del Instituto Nacional de Rehabilitación Guillermo Ibarra. Tiene una multitud de certificaciones, tanto regionales, locales e internacionales, y es una persona que tiene una sobresaliente experiencia en el manejo médico quirúrgico de diferentes tipos de glaucoma, con experiencia académica en la disertación de diversos tópicos en la misma área, y que se desempeña como médico adscrito al servicio de glaucoma del Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Ursúa, y del cual también es directora médica y jefa de enseñanza. Enseguida tenemos como también presentando, después de las evidencias científicas y las actualidades que estará presentando la doctora Brenda Alegría, la doctora Yesenia Dorantes Díez, quien es miembro de la Asociación de Glaucoma Occidente y fungió como secretaria en el año 2021. Ella va a hablarnos, va a hacernos un tour, una visita de los elementos como generales y algunas perlas de cirugía de digamos, las técnicas de mix más relevantes, y después entraremos en la mesa de discusión. La doctora Yesenia Dorantes, ella hizo su especialidad en oftalmología en la Fundación Visión en Asunción, Paraguay. Hizo un curso de posgrado en glaucoma en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de Buenos Aires. Hizo su especialidad en glaucoma en el programa de especialidad médico-quirúrgica en el manejo del glaucoma de la Universidad de Guadalajara. Ella también tiene acreditaciones de consejo de diferentes sociedades y colegios, tanto locales, regionales y nacionales, así como internacionales. Ella obtuvo el premio Tim and Judith Sears Scholarship de la Asociación Panamericana de Oftalmología. Es autora de diversas publicaciones científicas. Ella es actualmente médico de base del Departamento de Oftalmología del Centro Médico Nacional del IMSS Manuel Ávila Camacho en la ciudad de Puebla, donde radica y tiene su práctica profesional. Y en esa misma ciudad de Puebla es director del Centro de Diagnóstico y Control del Glaucoma. Muy bien, también tenemos, me da mucho gusto que compartan con nosotros, la doctora Karen Janet Arrizola Rodríguez. Ella está en la mesa de discusión. Ella es egresada como médico de la Facultad de Medicina Ignacio Santos del TEC de Monterrey. Hizo su especialidad y su subespecialidad en glaucoma en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, instituto del cual también ella es adscrito en el departamento de glaucoma, además de las credenciales pertinentes en términos de su experiencia clínico-quirúrgica en el manejo de glaucoma convencional y complejo. Se ha desarrollado también en el arena académica y científica, siendo ponente de diversos trabajos tanto nacionales como internacionales. Nos acompaña también el doctor Carlos Ábalos González, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico y formado como especialista en oftalmología en la Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lule, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia, y es especialista de segmento anterior del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, del cual ahora es adscrito en el staff en el Hospital Civil de Guadalajara, en el área de oftalmología, y del cual es el responsable del programa de alta especialidad en segmento anterior, siendo además miembro del staff de oftalmología del Centro Médico Puerta de Hierro. También tenemos el gusto de que participe en la mesa redonda la doctora Sara García Yotero. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico y como especialista de oftalmología en el Hospital del Liste Gómez Farías en Guadalajara, realizando su especialidad en el programa de manejo médico quirúrgico del glaucoma de la Universidad de Guadalajara, con certificaciones apropiadas. Ella obtuvo el premio, el Grand Award Scholarship del ARBO, por su trabajo en la evaluación clínico tomográfica de las ampollas filtrantes.
Muy bien, con ello empezamos con la parte de la doctora Yesenia Dorantes. Vamos a poner entonces las preguntas, por favor. Realmente hay una diversidad de preguntas y comentarios que pudieran hacerse al respecto. Tal vez algo que puede ser de lo más relevante es que todos estos métodos quirúrgicos o alternativas quirúrgicas buscan reducir la presión y lo logran en diferente magnitud y con diferente grado de éxito de acuerdo a la vía que se ve utilizada para dicho proceso. Los que usan el canal de Schlemm en comparación con los que usan el espacio supracoroideo por contra los que usan el espacio subconjuntival. En la medida que van siendo más competentes en su reducción de la presión intraocular, también van siendo más riesgosos, ¿sí? Tienen más asuntos de seguridad. Entonces, justamente aquí tal vez el tema sería como individualizar la situación, el escenario clínico del paciente en relación a su presión intraocular meta, al tipo de glaucoma que tiene, al tipo de aceptación que tiene para con medicamentos suplementarios, etcétera. Entonces, la primera pregunta sería, ¿podrían ayudarnos médicos ponentes y miembros de la mesa de discusión a poder en una perla, en una nuez, decirnos cuáles serían hoy por hoy las pautas vigentes para el uso del tipo de mix o de la vía de efecto que tienen estos dispositivos de acuerdo a la situación del glaucoma? Perfecto. Esa pregunta ya se contestó en el panel. Si gusta, nos pasas la siguiente, por favor. La siguiente pregunta pertinente sería, la mayor parte de los estudios que se han hecho comparan a la cirugía de catarata con la cirugía de catarata más el dispositivo mix o de la cirugía mix, ¿sí? Sobre todo para las que usan dispositivos de inserción. Sí, desde luego para algunos otros no se ha hecho necesariamente esa comparación y por eso es que se ha hecho útil pensar en qué punto hacer la combinación de cirugía de catarata y de un dispositivo mix o de una cirugía o de un mix en general podría ser pertinente considerarlo, en qué punto solamente hacer cirugía de catarata y en qué punto solamente utilizar un mix, cuál y por qué. Le doy la palabra a la doctora Karen. Pues creo que igual ya un poquito habíamos platicado. Creo que si el paciente tiene diagnóstico de glaucoma, cumple con los criterios de ser un glaucoma leve a moderado, ángulo abierto y utiliza un hipotensor o dos, o incluso pacientes de reciente diagnóstico son buenos candidatos para hacer una cirugía de catarata. Si se salen de estos criterios, creo que valdría la pena, incluso si estás pensando en procedimientos combinados, pues entonces obviamente los mix ya no son parte de, o sea, tal vez no lo hemos mencionado aquí en esta sesión, lo mencionamos hace rato en el taller. Una vez que un paciente con glaucoma cumple criterios de una cirugía filtrante, eso no es reemplazable. O sea, el mix lo podemos poner siempre y cuando el paciente no requiera un dispositivo de drenaje o cirugía filtrante. Perdón, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta y la última. En siguiente término, me gustaría preguntarles en relación a la propia experiencia quirúrgica y a las mejores evidencias científicas disponibles, posiblemente los mix que más, de los que existe más evidencia científica serían iStent, Trabectom y ciclofotocoagulación micropulsada. Hay algo de GAT,
pero no son los que más tienen. Y más recientemente, los que son vía subconjuntival, Zen y Pressure Flow. ¿Podrían decirnos también muy brevemente, en una sinopsis, en un minuto, cuáles serían los elementos que nos da la experiencia que se han tenido? Que por cierto, la experiencia local es básicamente limitada predominantemente a iStent y a ciclofotocoagulación micropulsada. La de GAT es muy limitada y prácticamente no existe de forma como expandida la de los otros remix. Algo de Cajuc también hay, ¿sí? Entonces, si nos quieren decir en su percepción personal, ya no estamos hablando de las evidencias científicas, ¿qué y por qué estarían ustedes usando en términos de mix hoy por hoy? Perfecto. Sí, doctor. Sí. Doctora Karen. El estudio más largo en cuanto a implantes es a 7 años y a 7 años se mantuvo el mismo nivel de presión intraocular, con la única observación que hacen en el estudio que a partir del mes 48 la presión comenzó a subir 1 o 2 milímetros y entonces a partir de ese mes empezaron a reintroducir de nuevo medicamentos sin llegar nunca al mismo número de medicamentos que tenían previo a la cirugía. Entonces, el seguimiento más largo reportado en literatura son 7 años y a los 7 años se mantiene la baja tensional de iStent. Sí, creo que nada más, o sea, que la indicación quirúrgica es completamente diferente, pero sí, o sea, a lo más largo que es a 7 años mantienen una buena baja tensional. Muchas gracias. Para contestar brevemente la pregunta del doctor Pasca que nos envió, la verdad es que nuestra experiencia en MIX, o al menos voy a hablar de mi experiencia, es más enfocada a ciclofotocoagulación transescleral con láser micropulsado, aunque también he puesto iStent. Yo me fijo o elijo cuál mix o qué técnica voy a poner en mi paciente en varios factores. Primero, la disposición económica de mi paciente. Obviamente es un tema costo-beneficio que es importante para mi población. O mis clientes, ¿no? Como pacientes con glaucoma. Entonces, la ciclofotocoagulación sigue siendo una buena técnica, es ambulatoria, a mí me resulta, es la que yo más hago. La verdad es que la hago bastante y me ha ido bien, mínimo complicaciones. Y me ha ido muy bien también a largo plazo, ya tengo varios años haciéndola. Y mis pacientes la aceptan bien desde el punto de vista también costo-beneficio. Tengo que ver si ellos se pueden costear 2 mix o una FACO. A mí me ha ido bien con la ciclo, aunque también los iStent los sigo utilizando y claramente los recomiendo. Entonces, esa es mi experiencia. No sé, Sara. Bueno, como tal, la parte que mencionaba el doctor Pasca, decir, bueno, en nuestra experiencia, obviamente es saber que pues ni siquiera compite uno con otro, ¿no? Ni la ciclofotocoagulación micropulsada ni el iStent, pues obviamente son para pacientes totalmente diferentes. Yo también donde tengo más experiencia es en ciclofotocoagulación micropulsada. De hecho, en ese hay bastante evidencia científica también, solamente que hay que explicarme muy bien al paciente que hay un porcentaje pequeño de pacientes, aproximadamente entre un 5 y un 7% de ellos, pueden llegar a necesitar más de una sesión de láser en el periodo corto o mediano plazo. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta por lo que comentaba Brenda sobre la cuestión económica. No son dispositivos baratos, ahora sí que se dejan solamente para cuestiones refractarias, para pacientes en los que no queremos ahora sí que hacer alguna cirugía filtrante o no tenemos espacio para poner alguna válvula o ya hemos tenido cirugías fallidas, pues son pacientes en los que vamos a utilizar este tipo de tecnología.
Sí, creo que coincido mucho contigo, Sara. O sea, desde mi punto de vista, o al menos mi práctica, el láser transescleral micropulsado es un grupo completamente diferente de pacientes y es importante sí mencionarle al paciente, al menos desde mi experiencia, y digo no solo mía, sino la evidencia clínica también lo dice, que es un poco variable el tiempo en el que pueden mantener la baja tensional, así como te puede durar 1 año, 2 años, 5 años. Hay pacientes que al tercer mes comienzan otra vez con la elevación de la presión. Y en cuanto a los MIGS como tal, sobre todo de abordaje interno, las técnicas de goniotomía, o bueno, las que se encargan de abrir la malla trabecular, la verdad es que creo que los resultados son poco predecibles porque muchas veces hay formación de sinequias posterior a la cirugía. Desde mi punto de vista, el implante de un dispositivo sí es mucho más seguro. El único tema que se tiene que discutir con el paciente pues es que su costo es un poco más elevado, pero bueno, si el paciente tiene el beneficio de estar con alguna aseguradora, hay por ahí algunas técnicas para que la aseguradora se lo pueda cubrir. Perfecto, muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo, la verdad es que agradezco muchísimo la presencia de todo el auditorio. Creo que fue una gran sesión con un nivel académico importante. Gracias, doctora Yesenia Dorantes, por su ponencia. Gracias, doctor Carlos, de verdad, desde el corazón por estar aquí con nosotros como gran segmentólogo y líder de opinión en la parte de segmento. Gracias, Sara, por estar aquí esta noche también como líder de opinión en la parte de glaucoma. Y gracias, Karen, por venir desde Ciudad de México. Te trajimos, ni modo, ya te queríamos ver como líder de opinión en MIGS a nivel nacional. Estoy, la verdad, muy contenta y muy satisfecha. Todo esto fue de la mano del doctor Pasca. Agradezco mucho su coordinación y sobre todo pues el nivel académico que siempre manejamos gracias también a su tutela. Muchas gracias, Axel, como nuestro presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, por la invitación a esta sesión a la Asociación de Glaucoma de Occidente. No, nada que agradecer, al contrario, esta es una tradición que ya lleva de muchos años el hacer las sesiones conjuntas y en verdad que son completamente pertinentes, ya que esa comunicación del médico oftalmólogo especialista hacia el oftalmólogo es fundamental para que todos nos actualicemos. Yo aquí me siento, la verdad, bien raro entre puro segmentólogo y glaucomatólogo, así como un tiburón esperando que algo se caiga. Y he aprendido mucho y yo creo que todos hemos aprendido esta sesión. Felicitarlos. La realidad es que creo que la Asociación de Glaucoma de Occidente siempre es un punto de referencia del trabajo de una filial de alta especialidad. Entonces, nada más que alentarlos, todos los que nos están aquí presentes y en la transmisión, que sepan que pues esta es su casa y así como todo va reactivándose, tenemos que reactivar esto juntos y este es un gran ejemplo. Ya tenemos una buena presencia de personas físicamente y en línea, la verdad tuvo una gran respuesta y decidimos alargarlo unos minutitos porque estaba muy interesante la discusión. Ya para concluir, ya pues extender los agradecimientos que ya hizo la doctora Brenda, pues a nuestros participantes, principalmente a la doctora Karen que nos visita en la Ciudad de México y al doctor Toño Patzka que se conectó desde Sudáfrica con retos técnicos, pero lo logró. Y pues obviamente Sara, Carlos, en verdad una gran sesión y felicitarte pues ese reconocimiento público, Brenda, por este gran liderazgo y labor. Y ya como anuncios varios, recordarles que nuestra siguiente sesión cultural es el jueves 26 de mayo a partir de las 7 de la noche. Tendremos actividades culturales y contaremos pues también con música, bebida. Entonces, en verdad vengan, es un gran espacio para poder retomar esa comunicación de tú a tú entre nosotros, es muy necesaria. Además de estos eventos culturales, la casa está equipada para tener un tipo business center donde hay salas en la parte superior donde pueden tener reuniones más privadas para hablar a lo mejor cosas incluso de trabajo, negocios, en el marco de estos eventos. Y invitarlos también a nuestra sesión conjunta del 2 de junio en el preámbulo del Congreso Nacional de Mérida, en conjunto con la Asociación de Retina de Occidente.
De la mano de la doctora Paco hablaremos de desprendimiento de retina reumatógeno y gracias a todos por su presencia y su participación. Muy buenas noches.